Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de hobbies y de cómo hacerlos lo más zero waste o con el menor impacto posible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Una cosa que a mí me gusta hacer en mi tiempo libre y que creo que a cualquier persona es dedicarse a lo que a uno le gusta hacer, es decir, a un hobby. Es algo que normalmente no es tu profesión, pero que te gusta, te relaja hacer, lo disfrutas o lo que sea. Y hay hobbies que requieren distintos materiales y a lo mejor eso supone una inversión. Así que hoy quiero traeros unos consejos para distintos hobbies, pero que son aplicables en cualquier otro, aunque yo no lo nombre, de cómo conseguir que tu hobby sea más zero waste y de modo que o un poco más minimalista y que a la vez estés ahorrándote dinero a ti y también al medio ambiente recursos. Entonces he pensado una serie de hobbies, los tengo aquí apuntados para que no se me olvide ninguno. Y vamos a empezar con ellos. Entonces, el primero que se me ocurre, que bueno, es un hobby barra un estilo de vida, es todo el tema de hacer ejercicio. Y también vamos a incluir dentro de ejercicio el senderismo en campo o ejercicio en el exterior, como puede ser ciclismo o lo que sea. Hay gente que lo toma como hobby, hay gente que lo toma como una obligación por salud, pero es algo que solemos hacer todos, así que por eso quiero empezar por ese. Con respecto a esto, primero plantéate si... Esto para todos, ¿vale? Plantéate qué tienes en casa o qué pueden tener tus familiares en casa que no utilicen y que te puedan prestar. Hay gente que a lo mejor pues tiene una bici que ya no quiere o un traje de buzo que ya no usa. Y entonces si tú estás empezando y estás viendo si te mola el hobby o no o qué estilo te gusta antes de hacer la inversión grande, prueba a ver si tienes a alguien cerca que te lo pueda prestar. Familia, amigos, alguien de confianza a quien le puedas pedir. Si no ese es el caso o ya has decidido que sí que te interesa y que quieres hacer una inversión más grande o que necesitas renovar tu material, pues antes de comprarlo de primera mano, plantéate si lo puedes encontrar de segunda mano, ya sea en una tienda o ya sea en una aplicación tipo Wallapop o Vinted o alguna de estas. Porque realmente hay mucha gente que vende sus pesas, sus bicicletas, sus equipaciones, de todo. Entonces es una opción buena para el medio ambiente y también para el bolsillo. Y luego a nivel de, por ejemplo, de la ropa del gimnasio, plantéate el tipo de tejido que vas a usar. Por ejemplo, si va a ser buceo o natación, pues tienen que ser cosas de poli algo y que si lo lavas en la lavadora pues puede soltar microfibras y microplásticos y puede ser un problema para el medio ambiente y eso no tiene remedio. Pero por ejemplo, si es ropa de chándal, ¿vale? Pues por ejemplo, cómprala a poder ser de algodón. Sí, ahora están muy de moda las microfibras y las fibras técnicas. Si vas a hacer una ruta por el Everest, cómprate ropa técnica que te abrigue mucho. Pero si vas a ir al gimnasio a sudar un ratito, pues a lo mejor no pasa nada si tienes una camiseta de algodón que no se seca tan rápido porque tu sudor no le va a dar tiempo a enfriarse y no te vas a poner malo porque no estás haciendo una ruta de senderismo súper larga que entiendo que a lo mejor te hace falta un tejido más técnico. Si es para un gimnasio normal, o la toalla de secarte la ducha o la toalla de poner en la esterilla o en la máquina del gimnasio, que sean de algodón o de un tejido vegetal. ¿Por qué? Porque luego cuando lo laves en la lavadora y eso es ropa que se lava mucho porque la sudas y si es tu hobby, haces mucho deporte, te gusta mucho, la vas a lavar mucho, entonces es un gran aporte que puedes estar haciendo en el agua de la lavadora a las microfibras y al tema de los microplásticos. Entonces, aparte de primero pedir prestado, después de segunda mano, todo lo que tengas que comprar nuevo, o bien de tejidos sostenibles, o bien intenta que sea, por ejemplo, de material reciclado. Hay bañadores reciclados, hay mallas de poliéster reciclado, incluso ya en Zara y en Oysho, ¿vale? Que no son las mejores tiendas, pero empiezan a ser muy accesibles a todo el mundo. No hace falta buscar cosas súper complicadas. Y, por ejemplo, Vibro Barefoot tiene
zapatos incluso de montaña, técnicos, de materiales reciclados o de piel vegana. Hay muchas opciones ya en el mercado, entonces infórmate. Te dejo algunos enlaces así como más típicos debajo, por si te interesan, pero realmente creo que esas 3 preguntas antes de empezar a hacer cualquier deporte, de alguien me lo puede prestar para empezar, lo puedo encontrar de segunda mano y cómo lo hago lo más sostenible posible si tengo que comprarlo de primera mano, te las puedes hacer. El siguiente apartado del que quiero hablar es juegos, ya sea juegos de mesa o ya sea juegos de ordenador. En ambos casos, primero, por ejemplo, si es juegos de mesa, búscate una asociación. ¿Por qué? Porque vas a tener gente con la que jugar, porque vas a tener un espacio con el que jugar y porque además vas a tener una biblioteca, una ludoteca de juegos enorme que probar antes de comprarte un juego para saber si te gusta o no. Y luego también suele haber mucho mercado de segunda mano entre compañeros de la asociación o conocen gente que vende juegos, de modo que otra vez más, o si no, Wallapop siempre está ahí. Tienes un mercado de juegos impresionante. Luego, por ejemplo, si vives en Andalucía y te gustan los juegos y vas al Festival de Juegos de Mesa, al Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba, aunque ahora mismo la edición del 2020 y del 2021 han sido online, hay un puesto de juegos de mesa de segunda mano, de venta, ¿vale? Entonces yo siempre voy y miro a ver y compro algunos juegos. Entonces no tienes que comprártelo de primera mano. De hecho, es más, los juegos de segunda mano que me he comprado han venido ya hasta enfundados, así que maravilloso, ¿sabes? Es perfecto todo. Y si son juegos online, ya sean juegos de mesa en online o juegos de gaming, de gamers, pues si tienes que adquirir un dispositivo para jugar, yo que sé, una PlayStation, búscatela de segunda mano. Y si tienes que comprar el juego, pues la verdad es que ya la gran mayoría de las cosas se pueden comprar online sin necesidad de tener un CD o un DVD con una carcasa de plástico física. Entonces, pues atrévete a comprarte el juego online con esta plataforma. Ya hay 20.000 métodos de pago seguros y ya es hora de empezar a comprar online si no lo has hecho, ya sean juegos de mesa en ordenador, sus versiones virtuales o juegos de videojuegos. Otro caso así también es el de la lectura. Búscate un club de lectura, ve a la biblioteca o usa eBiblio, que he hablado algunas veces ya de ella, que es la versión online de la biblioteca pública y que la puedes leer en tu tablet. Por desgracia, eBiblio todavía no es compatible con los ebooks. Y luego la otra opción es que leas en ebook. Que sí, que todo tiene huella ecológica. Que las cosas digitales también están guardadas en un servidor y eso consume electricidad. Que te podrías plantear si el servidor, que la electricidad es de fuente renovable o no renovable. No hay que volverse locos. Sí, yo creo que obviamente la huella ecológica de un servidor es infinitamente más pequeña que la huella ecológica de un libro en papel, que tienes que talar el árbol, el material, la celulosa, el libro, transportarlo, infinitamente menor. Aunque si eres de los que te gusta el placer del libro físico, pues entonces aprovecha la biblioteca, ve a un club de lectura, busca lugares de intercambios de libros, porque hay muchas opciones que no es comprarte el libro nuevo. Con respecto a otro hobby muy típico, por ejemplo, son el tema de las manualidades, ya sea pintura, ya sea escultura, ya sea costura o papel maché, no sé, lo que tú quieras. Pues en ese sentido, es cierto que hace falta comprar materiales nuevos, no puedes comprar pintura de segunda mano. Bueno, sí, pero la vas a gastar. Dado que la vas a gastar y que no vas a poder estar usándola siempre, pues ahí puedes, por ejemplo, intentar buscar materiales más naturales. Por ejemplo, pinturas, pigmentos orgánicos o tejidos si es costura, pues de algodón. O yo que sé, si es escultura o algo acrílico, pues en vez de hacer acrílico, pues usar arcilla o porcelana. Cosas que sean orgánicas y naturales, de modo que si luego la tiras o se acaba en el suelo o en un vertedero o lo que sea, pues que sea algo biodegradable, que no contamine el medio ambiente, que no se vaya a tirar miles y miles y miles de años hasta que se degrade. Y luego también, por ejemplo, en el caso de la pintura, imagínate que haces acuarela, ¿vale? Esto, hay una youtuber de tema de sostenibilidad que se llama Jitmeri Johansen, es danesa. Sus vídeos están en inglés, os dejaré el canal. Tiene un vídeo también de este tema y ella, por ejemplo, se ha reaficionado a la pintura, ¿vale? Entonces, a la acuarela. Entonces ella se compró una
caja de acuarelas en que tú las pinturas de acuarela las puedes ir comprando individualmente, te haces tu propia paleta y las venden los cuadraditos. Entonces eso está muy bien porque tienes tu caja grande, metálica además, o de madera, y luego los huecos para los cuadraditos. Y entonces puedes ir reponiendo solo el cuadradito o comprando colores nuevos del color que te guste. Entonces busca, por ejemplo, hay marcas, ella puso algunas, ¿vale? Yo como no es que yo sea muy de pintura, pues no conozco, os puedo dejar las que ella dejó, pero no son españolas, o si no, pues busca el equivalente español que te permita comprar repuestos en vez de tener que comprar siempre todo el material. Y luego pues búscalo eso, que venga en metal, o que me dé en plástico, o que venga en madera en vez de en plástico, porque son materiales que, aunque el metal tiene una huella ecológica grande al crearlo, pero bueno, son duraderos, los puedes rellenar y todo ese rollo. Y con la costura igual, pues si tienes que comprar materiales de costura, pues que no sean, bueno, hay cosas que las agujas son de metal, ¿no? Pero por ejemplo que no sean, si tienes que hacerte con una aguja de crochet, pues que no sea de plástico, que sea metálica o que sea de madera. Que son más, la de madera es, bueno, es orgánica, y la metálica es más duradera, y plástico pues ya sabéis. Luego también plantéate si tienes familiares que tienen retales, otras costuras, que pintaban antes y ya no pintan, que te pueden dar cosas, amigos, segunda mano, eso como siempre, ¿vale? Pero sobre todo en este tipo de cosas que a lo mejor son materiales que se gastan, busca una alternativa que no tenga tanto impacto, que sea rellenable, que el envase venga, que no sea en plástico, todo eso. Luego vamos a hablar ya de otro tipo de hobbies más, por ejemplo, como pueden ser hobbies online o hobbies que requieren un ordenador. Por ejemplo, fotografía y edición de fotografía o de vídeo. Todo lo que sean dispositivos, puedes plantearte, por ejemplo, comprarlos de segunda mano. Aunque sí que es cierto que si la batería está integrada, a mí no me gusta. Si es una batería extraíble, comprueba que la marca sigue vendiendo esas baterías, porque probablemente de segunda mano la batería no esté al 100% de su mejor estado. Pero puedes comprarte una batería de repuesto o si se te ves que la batería de la cámara o lo que sea se está yendo, pues en ese momento puedes comprar tu batería de repuesto y seguir dándole mucha vida a esa cámara, ya sea de foto o de vídeo. Y luego, igual, pues para todo el tema de dispositivos, pues mira a ver si puedes aprovechar ya lo que tienes, o alguien tiene algún tipo de dispositivo, de ordenador o de programa, todo lo que puedas aprovechar que ya exista en este mundo, pues lo aprovechas. Y luego, por ejemplo, te puedes plantear si si la electricidad que vas a utilizar para ver esos vídeos online, o el servidor o la compañía eléctrica de tu casa, qué tipo de energía está usando, si es renovable o no es renovable, y entonces así también puedes estar ayudando, si tu hobby es online, a reducir la huella en el caso de la energía. Y la verdad es que creo que he hecho así como un repaso más o menos de los hobbies principales. Y por ejemplo, a mí la lectura pues la hago casi toda en mi tablet con eBiblio. Todo el tema del deporte intento comprar lo que se pueda de segunda mano, y lo de los materiales también, de la ropa y tal, como os comentaba antes, los juegos de mesa de segunda mano. La costura me gusta, pero bueno, tengo familia que ha cosido mucho, entonces pues la verdad es que hasta mi máquina es heredada, mis agujas son heredadas, muchos de los hilos que tengo son heredados. Entonces bueno, pues pide, a lo mejor no sabías que tu prima de joven hacía escultura o arcilla y tiene hasta un torno guardado en su armario muerto de risa y tú lo quieres, pues pregunta antes de comprar. Y ya está, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido un poco para abrir los ojos y la mente de que cuando uno empieza un hobby no tiene que comprarlo todo nuevo, por mucha ilusión que todo nuevo nos pueda gustar más o hacer más ilusión. No pasa nada si tu paleta el primer día que vas a hacer acuarelas para subir la foto a Instagram no está súper bonita y está ya sucia y guarreada. No pasa nada, es que es la realidad, ¿vale? Entonces pues está bien. Y cualquier cosa que quieras, pues la puedes dejar en los comentarios, alguna duda, algún hobby así que no haya comentado, o que tú haces algo diferente que puedes aportar, cualquier cosa la dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.